del live. Sí, le doy a continuar. Ya creo que Vale. está. Ahora. Hola, buenas tardes. Creo que ya me tenéis que estar viendo perfectamente. Bueno, me presento, soy Antonio Pico, trabajo en Crayon y hoy voy a explicaros, llevo toda el área de cloud e infraestructura dentro de Crayon España y hoy os voy a presentar la parte de Microsoft Security y la parte de compliance dentro de las soluciones que nos da Microsoft. Como agenda del día, os voy a enseñar un poco qué es Crayon. Imagino que algunos lo conoceréis, pero otros no. El siguiente punto quería ver un poco con vosotros cuáles son las debilidades de esos ciberataques que estamos recibiendo cada día más en la actualidad, cómo detectarlos, qué herramientas nos ofrece Microsoft al respecto para detectar y ver y prevenir ese tipo de ataques. Luego quería enseñaros la parte de cumplimiento y prevenir realmente esos ataques antes de que lleguen o antes que sucedan y el cumplimiento de los requisitos legales. Por último, quería también enseñar cómo podemos prevenirlo, es decir, qué herramientas podríamos añadir adicionalmente para prevenir que esos ataques se produzcan. Y por último, un brainstorming de qué es lo que hemos visto y cuáles serían los siguientes pasos. Entonces, sin más, paso y quería enseñaros quién es Crayon. Pues empezamos con una frase que nos gusta a nosotros mucho dentro de Crayon, que es siempre poner la tecnología en valor, es decir, que la tecnología nos ayude a hacer ese mundo que a día de hoy cada vez más complicado, pues darnos valor e intentar impulsar esa innovación y esa tecnología en el día de hoy. A nivel de Crayon, pues es una empresa con 20 años, ¿vale? Como podéis ver ahí, empezó con 6 empleados y a día de hoy estamos en unos 3.300 empleados en 2022. Tenemos una cobertura de un 80% del mercado internacional, tenemos la mayoría de países que ahora veremos y tenemos unos 3.300 empleados, de ellos entre todos hacemos unas 7.000 certificaciones en todo tipo de soluciones, desde Microsoft, Amazon, Google, etcétera. Sin más dilataciones, vemos un poco dónde nos movemos. Como podéis ver, pues los países más importantes los tenemos en el panorama y en algunos que vamos a llegar próximamente o ya estamos allí. Y sin más, empezamos ya un poco el tema de los ciberataques y la seguridad. Pues, ¿qué está ocurriendo a día de hoy? Hoy en día, como podéis ver, cada vez son más cuando recibimos correos electrónicos, recibimos mensajes de SMS con distintos ataques, distintas webs que intentan sustraernos la identidad o intentar hacer compras indebidas, etcétera, etcétera. Estos titulares que veis ahora mismo en pantalla, pues cada vez son más habituales, por desgracia. El 91% de los ciberataques empiezan por un mail. Eso al final estamos hablando de una cantidad muy grande de ataques que se reciben vía mail. 30.720 dominios generados cada 3 días. Es una barbaridad los dominios que están generando para intentar poner la misma web verídica, pero de una forma fraudulenta. 1,8 billones de pérdidas a través de esos correos electrónicos que envían a las empresas, ¿vale? Esto fue en 2020, cada vez creciendo más. Y 168.000 sitios con phishing que se han ido retirando por Microsoft. A eso le añadimos que ya un poco más centrado en la nube,
vemos que en la mayoría de empresas pues tenemos estas casuísticas. El 52% de las organizaciones tienen la seguridad como un punto de una prioridad dentro del día a día. El coste medio de estas infracciones, pues 4,24 millones, como podemos ver, o la complejidad del multicloud, que cada vez está más de moda y cada vez hay más empresas que se suben al multicloud. El 92% de las organizaciones están aportando una estrategia que lleve varias nubes. Entonces aquí vamos a ver las herramientas de cómo Microsoft nos puede ayudar a tener nuestro parque securizado y qué distintas utilidades podemos poner en cada uno de los puntos de ataque que nos vayan a dar. En primer punto tenemos Azure Active Directory Identity Protection, que tiene que ver con la identidad, es decir, con el usuario propio que tiene cada persona o cada usuario dentro de su organización. La parte de identidad es el primer punto donde se va a basar estos ataques, dado que es la parte más fácil de sustraer, por así decirlo. Un usuario, por así decirlo, que tenga una identidad y tenga un acceso a un entorno, puede ser atacable de manera fácil. ¿Cómo? Pues como podéis ver, cada vez hay más formularios en el cual nos piden usuario y contraseña o nos piden distintos valores que con ellos puedan extraernos esa identidad. O también estamos hablando de distintas herramientas en las cuales nosotros tenemos autorización y nos piden ese correo electrónico con esas identidades con el cual van a poder acceder a esos sistemas y extraernos esa información. Por lo cual, la identidad es uno de los puntos más comprometidos y es uno de los puntos principales que tenemos que intentar mitigar ese riesgo dentro de esta infraestructura. Identity Protection lo que nos permite es, a través de distintas herramientas, analizar en tiempo real y también tomar acciones automatizadas cuando la identidad se ve en riesgo o cuando se ve algún factor de riesgo dentro de esa identidad. Por ejemplo, con Identity Protection podemos ver si un usuario hace un login en España, a los 5 minutos hace un login en Estados Unidos y a los 5 minutos hace un login en Japón, por ejemplo. Pues esos patrones que son un uso indebido, un uso raro o distinto dentro del usuario, todo eso lo podemos ver con Identity Protection. Dentro de esta herramienta podemos tener la parte de MFA, no sé si imagino que todo el mundo conoceréis, el doble factor de autenticación, en el cual nos mandan un SMS y ese SMS o una notificación en una aplicación nos da un segundo código con el cual poder acceder a esa suite. Eso nos ayuda, por ejemplo, a mitigar esa identidad de una segunda forma, por así decirlo. De esa manera podemos intentar reducir el riesgo dentro de esa identidad. Luego tenemos otros factores, por ejemplo el single sign-on, en el cual ya no uso, por así decir, un password o una clave dentro de mi PC, sino que uso otro tipo de patrones para que esa clave nunca se comparta dentro de la identidad, dentro de mi PC o dentro de otras aplicaciones que tenga yo integradas dentro de Office 365. Office 365 o en el PC o en distintas herramientas en las cuales yo tenga esa identidad o use esa identidad. Es muy importante saber que Azure Active Directory Identity Protection, el básico, viene por defecto dentro de cualquier tenant de Office 365 y luego según la tipología de licenciamiento que tengamos podemos ir creciendo o mejorando esas herramientas o esa suite que nos va a ir dando Microsoft para proteger la identidad. ¿Vale? Lo veremos luego. El segundo punto que tenemos es la parte de Microsoft Defender, ¿vale? Dentro de Defender, ahora vamos a ver distintas soluciones de Defender. Dentro de Defender tenemos tres modalidades, por así decir, que son los principales. El primero es Defender for Office 365, luego tenemos Defender
para la parte de Cloud Apps, y luego tenemos el Defender para toda la suite ofimática, ¿vale? Que es lo que estamos viendo ahora mismo. El primer punto, que es Defender para Office 365, como podéis ver, es toda la suite, la solución SaaS que nos proporciona Microsoft, ya por defecto tiene una protección, ¿vale? Que nos ayuda a prevenir, a detener, a identificar cuáles son esos errores, ¿vale? Una vez que nos han llegado, nos hace una respuesta automática según el tipo de licenciamiento que tengamos de cómo salvaguardar los datos, salvaguardar la información que estamos trabajando dentro de Office 365, y luego nos ayuda a poner un catálogo a esa información, que luego veremos que se llama Information Protection, para intentar que esa información, si según la tipología de información que sea, pues tenga una seguridad o tenga otra. ¿Vale? Entonces, la solución de Microsoft Defender para Office 365 al final lo que intenta es toda esa suite de Office 365, tanto los datos como el correo electrónico, como OneDrive, como etcétera, todas esas herramientas, tengan una protección por defecto y yo sea capaz de, desde que el usuario hace el login hasta que el usuario está trabajando con un documento, saber qué está haciendo ese usuario y proteger toda esa capa y esas identidades. Como podéis ver en pantalla, hablar de Defender sería hablar aquí mucho tiempo, el cual no tenemos, ¿vale? He intentado resumir todos los servicios de una manera lo más simple posible, pero como podéis ver, todo lo que aparece ahora mismo en la pantalla del PC que hay en pantalla, todas esas son las opciones que tenemos en Defender para proteger o para prevenir más bien la solución de Office 365. Como podéis ver, tenemos los típicos de KIN, SPF, ARC dentro de un correo electrónico. Tenemos la parte de impersonalización del usuario, la parte de los dominios, de federación de esos dominios, el Save Attachment, que cada vez se está poniendo más de moda para tener un análisis previo a que ese correo electrónico o esos adjuntos que vengan en ese correo electrónico sean analizados antes que el usuario final reciba ese correo electrónico, la reputación de las URL, en el cual nos van a ir marcando si esa URL es verídica o no es verídica para nosotros, etcétera. Al final tenemos un catálogo de servicios que nos van a prevenir y nos van a salvaguardar que todo correo, todo dato que llegue dentro de Office 365 va a estar filtrado y va a estar analizado para que el usuario final no reciba esa capa de seguridad que es transparente para él, de cierta manera. ¿Vale? El siguiente punto que tenemos es el Microsoft Defender for Endpoint. Cuando hablamos de endpoint estamos hablando del puesto de usuario o de los servidores, por así decirlo. En endpoint es el punto final, donde el usuario está usando esa aplicación, por así decirlo. Con Microsoft Defender lo que podemos es, dentro del puesto último, en la detección del punto final, ver qué está sucediendo con esa aplicación o esos ataques que están intentando hacer algún tipo de amenaza, y con las distintas herramientas que nos ofrece Microsoft, salvaguardar y analizar y darle al usuario el dato o el mail o el archivo que esté intentando utilizar cuando ya ese archivo haya sido analizado y haya sido verificado de que es correcto y no tenga ningún tipo de alteración. ¿Vale? Por así decirlo, Defender es como el antiguo antivirus que todo el mundo ha tenido alguna vez en su vida o hemos tenido en las distintas infraestructuras de mano de Microsoft. ¿Vale? La gracia aquí es que no solo sirve para el sistema operativo o para el puesto de usuario, sino que también nos dan una solución para todo lo que tiene que ver con dispositivos móviles, con la capa de Android, de iOS, de otro tipo de aplicaciones web,
etcétera. Todos esos dispositivos finales en los cuales los usuarios se loguean y hacen uso de la información también están cubiertos con Defender for Endpoint, ¿vale? También lo dicho, según la tipología de licenciamiento que tengamos, pues tenemos unas características o tenemos otras, que luego lo veremos. Al final, el siguiente punto que tenemos es Microsoft Defender for Cloud. ¿Qué es Defender for Cloud? Pues cada vez estamos viendo que el panorama de soluciones que las empresas ponen a nuestra disposición es más grande. Cada vez se habla más de multicloud. ¿Qué es eso de multicloud? Pues usar distintos CPDs, distintos nubes públicas, las cuales nos van a ir ayudando a tener una infraestructura lo más cubierta o securizada posible. Aquí Defender nos ofrece soluciones no solo para su nube como es Microsoft Azure, sino también para otras nubes como es Amazon Web Service, Google Cloud o entornos on-premise, ¿vale? Este servicio, pues igual que los anteriores, lo que hace es primero analizar y endurecer las políticas de seguridad, ¿vale? Para que ese análisis, esa aplicación que nosotros queremos analizar esté bien cubierta. Luego, en caso de que eso ya se haya cubierto y se hayan saltado esa barrera, pues en caso de amenaza detectarla y proteger esa carga de trabajo, ¿vale? Y por último, responder a esos ataques de una forma automática o con unos patrones que nosotros hayamos definido. Mencionar que Defender se puede sincronizar o se puede enlazar con distintas aplicaciones o distintas herramientas de ticketing. Ahí vemos algunas, tenemos Slack, Outlook, tenemos ServiceNow, tenemos distintas herramientas en las cuales nos va a ayudar a responder de la manera más rápida a esos problemas que vayamos teniendo en la infraestructura. Y por último, en este tipo de herramientas vamos a ver SIEM, la parte de Sentinel. ¿Qué sucede? Que os estoy hablando de distintas soluciones, soluciones de Defender, pero cada una, por así decirlo, da una solución o securiza una parte, por así decir, del pastel. El pastel es la infraestructura final que tenemos. Cada una de esas partes son independientes, por así decirlo. ¿Con qué nos ayuda Microsoft Sentinel? Sentinel nos ayuda a sincronizar toda esa información, tenerlas todas en un mismo sitio y poder analizarlas de otra manera. ¿Cómo es esa manera? Pues si yo, por ejemplo, he visto un problema en la identidad, esa identidad ha sido corrupta y luego me han hecho una descarga masiva de información y esa información proviene de un servidor que tengo dentro de AWS, toda esa relación, toda esa mitigación del error desde que entra la vulnerabilidad hasta que ha sido detectada, nos la analiza Sentinel. Sentinel nos va a poner desde todas las soluciones de seguridad que tenga existente en la casa hasta todas las soluciones del ecosistema Microsoft, las va a integrar en un único punto y nos va a dar la solución completa de qué está sucediendo dentro de mi entorno, dentro de mi parque. Creo que a día de hoy conocéis la mayoría de estos ataques que pongo en pantalla, pues el robo de identidades, como hemos mencionado antes, cada vez está más de moda y cada vez hay más webs o formularios en el cual nos intentan sustraer la identidad. El ataque de terceros, pues ese tipo de ataque en el cual hay una persona infiltrada dentro de la organización o se conecta dentro de nuestras redes e intenta hacer ese tipo de ataque intentando sobrepasar puertas, por así decirlo, dentro de mi infraestructura. Tenemos la parte de phishing, esas web que parecen verídicas pero no son verídicas por detrás, la típica del Santander que todos hemos visto, BBVA, todos los bancos, alguien le ha intentado hacer un phishing, han intentado sustraer esa información o esos logins que tienen los usuarios. Las amenazas internas, estas son las peores. Distintos usuarios que parecen verídicos o son compañeros, por así decirlo, pero que realmente no lo son o están intentando extraer información o extraer datos de la organización. Y por último, el compromiso del correo electrónico. Correo electrónico, como veis, cada vez os envían más mails de personas que parecen que son el CEO, jefes, gente que realmente parece que es de vuestro entorno, pero realmente no es.
Y por último, el más temido de todos, que es el ransomware. Cada vez hablamos más del ransomware. Ransomware es aquel encriptación de dispositivos, encriptación de los datos que cada uno tiene en sus equipos o dentro de la infraestructura. ¿Quién no ha oído hablar ahora mismo del ransomware famoso, el cual ha encriptado pues, desde hospitales hasta distintas infraestructuras de seguridad o distintas empresas grandes de seguridad que han sido atacadas con un ransomware, el cual solicitan dinero para la recuperación de esos datos o la desencriptación de esos datos. ¿Qué nos ofrece SIEM? Sentinel, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Pues Sentinel nos va a ayudar a analizar qué ha sucedido y qué está pasando dentro de mi infraestructura. Como podéis ver ahí en pantalla tenemos el human, por así decirlo, cómo ha entrado ese usuario, el cual ha entrado por una IP concreta que aparece ahí y como podéis ver vamos viendo paso a paso qué ha pasado con ese usuario. Como podéis ver en pantalla, aquí está toda la parte de Defender, toda la solución de Defender puesta en un mismo sitio, porque la idea que tenemos es ver exactamente esa identidad o ese dato, cómo ha ido sucediendo o que hemos ido detectando anómalo dentro de nuestra organización. Al final, el resultado es saber exactamente por dónde ha entrado, cómo ha ido saltándose las puertas o las barreras y cómo ha ido extrayendo información y qué es lo que ha hecho, muy importante, cuál es el resultado. Porque si ha llegado a sustraer información o no de la empresa es lo más importante, que si no ha entrado y ha saltado, por así decir, la barrera, pero luego no ha podido hacer nada, en ese caso seguro que lo que tenemos que hacer es mejorar esas barreras para que no haya ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, estamos viendo ahí que ha intentado entrar, por ejemplo, fuerza bruta por RDP, ha intentado conectarse a algún servidor. Por otro lado, vemos que un file server ha intentado, pues, con código remoto, ha intentado extraer o seguramente ha intentado sustraer información de otro usuario que podéis ver a la derecha, que es Mike. La idea es tener en un mismo punto toda la iteración que ha hecho el usuario y qué es lo que ha intentado extraer y sustraer. Dado que es una solución completa, como podéis ver ahora mismo en pantalla, pues vamos a tener un report completo de qué ha sucedido y qué es lo que ha ido pasando. Esta es la pantalla de Microsoft 365 Security y vamos a ir viendo dentro de un incidente, ¿vale? Que la idea es, me va a ir generando, mi herramienta me va a ir generando alertas, ¿vale? Esas alertas se van a ir convirtiendo en incidentes porque puede que muchas de esas alertas vengan o procedan del mismo sitio, que ese mismo usuario sea el que haya intentado, o sea, que ese mismo ataque haya intentado hacer varias cosas, como veíamos anteriormente. SIEM, la parte de Sentinel, automáticamente, según el tipo de automatizaciones que yo le ponga, la resolución que yo le vaya poniendo, puedo ir automatizando de que vaya tomando decisiones. Esas decisiones son totalmente personalizables y por defecto el 75% de las incidencias se convierten en incidentes, o sea, se resuelven automáticamente. Es decir, nosotros no vamos a tener que tomar ningún tipo de decisión. Por ejemplo, el caso que os comentaba antes, un usuario que se hace login desde varios sitios, desde varias ubicaciones distintas, pero nosotros no nos damos cuenta. Pues ese tipo de ataques automáticamente Sentinel va a tomar la decisión de, oye, dado que se ha conectado en menos de 5 minutos desde ubicaciones remotas, voy a bloquearle la identidad. No le voy a permitir que haga login hasta que no resuelva este incidente o hasta que el usuario no me diga el por qué ha sucedido esto. ¿Vale? Pues ese tipo de automatizaciones se pueden personalizar dentro de Sentinel y la idea es que estos incidentes que la mayoría están resueltos y los otros los tendremos que hacer de manera manual, estén dentro de una misma ubicación. ¿Qué es lo que tenemos? Que al final de 1000 iteraciones que ha hecho el ataque, nos ha generado esas 300 alertas se nos han convertido en 40 incidentes, por así decir, y esos incidentes el 30 se han resuelto automáticamente. Al final, nuestra dedicación va a ser
revisar esos 10 incidentes en el cual no sabemos qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Todo esto está muy bien, todo esto son en el ámbito de seguridad, pero ¿qué pasa con el cumplimiento? ¿Qué pasa con las ley de protección de datos que tenemos que cumplir? Distintos patrones legales que tiene que cumplir nuestra empresa. ¿Y cómo prevenimos todo esto? Porque está muy bien tomar decisiones y demás, pero la idea es previamente ponerles toda la protección posible dentro de mi entorno. Pues para esto nace la parte de Purview. Purview es antiguamente la parte de Microsoft 365 Security, que se ha convertido en Purview, y nos va a ayudar desde este portal a cumplir distintos patrones o problemas de cumplimiento que tenga dentro del entorno. Lo primero que nos encontramos es que el Purview es súper minimalista, por así decir. Voy a tener como distintos compliance, por así decirlo, score, que son como porcentajes de seguridad que estoy cumpliendo y porcentajes de cumplimiento que estoy realizando dentro de mi entorno. ¿Vale? Según la tipología de empresa, pues imaginaros, si somos una farmacéutica, pues tenemos que cumplir IPA. Pues si tenemos que cumplir IPA, automáticamente añadiéndolo en Purview que tenemos que cumplir ese tipo de seguridad, él nos va a dar un score acorde a ese cumplimiento que tenemos que realizar, por ejemplo. Pero también a nivel de seguridad. A nivel de seguridad os vais diciendo, oye, por ejemplo, no tienes todos los usuarios con MFA, con multifactor. No tenemos el single sign-on dentro de los usuarios. No estoy usando, por ejemplo, la parte de Hello for Business, que cada vez se está poniendo más de moda. Todos esos patrones van a ir aumentando ese score que nos va a ir dando Purview y vamos a ir mejorando tanto la seguridad como las normativas que tengo que ir cumpliendo. Todo se realiza mediante tarjetas, como podéis ver ahí, hay un ejemplo, y esas tarjetas pues nos van a ir diciendo pues aquellas tareas que voy a tener que ir realizando y qué usuarios tengo, por ejemplo, controlado, cuáles estoy cumpliendo con gobierno, con los distintos tipos de compliance, etcétera. Luego tenemos un catálogo de soluciones bastante extenso en el cual yo puedo ir añadiendo distintas extensiones o soluciones que van a ir realizando terceros. Por ejemplo, soluciones de directiva, de alerta, de informe, cosas que vaya a tener que ir añadiendo yo, pues por ejemplo, para darle una visión al CEO de la compañía, al CISO según la tipología de cumplimiento que tengo que realizar. O, por ejemplo, si tengo algún tipo de análisis dentro de mi organización o tengo que cumplir con distintos requisitos recurrentemente, puedo ir añadiendo dentro de ese catálogo las distintas soluciones. Por ejemplo, tenemos que cumplir el ISO 2000, el ISO X. Pues yo voy añadiendo dentro de ese catálogo todas esas soluciones para ver exactamente si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Al final, como veíamos anteriormente en el Sentinel, todo se basa en alertas. Las alertas nos van a ir dando exactamente esa recolección de problemáticas que vais viendo dentro de la infraestructura a todos los niveles, tanto seguridad como compliance, y vais poniéndole una severidad. Por ejemplo, ahí vemos que una media pues la inyección de código malicioso dentro de una aplicación, por ejemplo. Oye, pues para Purview eso significa que tiene una severidad media y lo más antes posible habrá que solucionarlo y habrá que darle una solución a esa vulnerabilidad. Y luego, otra de las cosas muy importantes es que podemos personalizarla. Podemos añadir tantas tarjetas como sea necesario cumplir dentro de mi entorno. Podemos ir añadiendo algunas personalizables y otras que puedo ir creando según la necesidad de cada empresa.
Pues, por ejemplo, los archivos compartidos, ver a quién llegan, las políticas de DLP, a ver si hay algún tipo de archivo que han intentado extraer o han intentado, por ejemplo, si yo a la política de DLP le he puesto que no se pueda hacer captura de pantalla, no se puedan imprimir, aquellas problemáticas que hayan descubierto dentro del entorno. Pues puedo poner una tarjeta en el cual yo de un vistazo voy a ver cómo está mi solución y ver exactamente qué está sucediendo. Luego, por último, y no menos importante, tenemos la parte de Information Protection. Information Protection para mí es uno de los puntos más fuertes que tiene la solución de Microsoft, ¿vale? En el cual nos va a ayudar a catalogar la información y clasificarla de una manera en el cual yo sepa qué información para mí es pública, por así decir, es visible por todo el mundo, y qué información es crítica o es confidencial para la empresa, por así decir. Imaginaros, las típicas nóminas, las típicas hojas de rentabilidad dentro de los proyectos. Información que realmente sea sensible dentro de nuestra organización. Ese catálogo de información podemos ponerle ciertas políticas, por ejemplo, antes os comentaba, el no poder hacer captura de pantalla, el no poder hacer copy-paste dentro del fichero, de no poder extraer esa información que viene ahí, por ejemplo, en otras aplicaciones de terceros, etcétera. Y mediante una serie de monitores, una serie de herramientas que nos va a ir dando Microsoft, vamos a ir pudiendo monitorizar qué sucede con mi información y remediarla. Por ejemplo, si un usuario ha intentado abrir un documento que tiene Information Protection en un PC que no es el suyo, por ejemplo, y ese dato es confidencial, que directamente no le deja abrirlo, que automáticamente le bloquee y ese archivo no sea visible para el usuario. Como este os podría poner un montón de ejemplos, ¿vale? Pero me iría de tiempo. Pero la gracia es que con esta herramienta de Information Protection podemos proteger toda la información que tenga dentro de mi entorno de la manera más segura y por detrás toda esa información siendo cifrada automáticamente sin que el usuario final se dé cuenta. Ni que mencionar que es compatible con cualquier dispositivo, tanto móvil como laptop, como PCs normales, cualquier sistema operativo. Dentro de aplicaciones de web, aplicaciones de terceros, se puede integrar, ¿vale? Necesita una integración especial, pero se puede agregar, por ejemplo, en una aplicación de PDF, Adobe tiene su plugin, los distintos lectores de PDF, etcétera. En todos los servicios cloud es compatible y también lo podemos montar en on-premise. Hay módulos incluso para Exchange, para file servers locales, etcétera. Al final es una solución muy potente y que tenemos siempre integrada dentro de nuestro entorno y para mí es el dato al final es de las cosas más importantes a proteger dentro de nuestro entorno. Entonces, sin más, os voy a intentar hacer un pequeño resumen del licenciamiento. A día de hoy, la mayoría de nuestros clientes, de nuestros partners, vienen preguntando, oye, ¿por qué necesito un E3? ¿Por qué necesito un E5? ¿Qué diferencia entre M365, entre Office 365, entre Enterprise Mobility? Sé que esto es un caos, al final hay un montón de licenciamientos y hay un montón de soluciones. ¿Vale? Yo he puesto aquí un resumen de las características que tiene cada licenciamiento. ¿Vale? Tenemos la parte de M365 y Office 365 bastante diferenciada, pero como podéis ver, dentro de una E3 ya de serie vienen muchísimas opciones de seguridad. Muchísimas opciones que muchos de nuestros partners, nuestros clientes, no conocen. Quizás las han comprado E3 por el almacenamiento que les da, por las distintas soluciones de la suite ofimática que tiene, etcétera, pero no saben el montón de elementos de seguridad que incluye esas licencias. Pues aquí, como podéis ver, según el tipo de licenciamiento, pues tenemos unas opciones u otras. Como grandes puntos tenemos la parte de endpoint al principio, que no es la parte de Defender for Endpoint, sino es el punto de trabajo del usuario. No es de seguridad, pero sí que nos ayudan a securizar el entorno. Pues tenemos Intune, tenemos la parte de Endpoint Management, tenemos Autopilot, el Hello for Business. Son elementos que nos van a ayudar a securizar nuestro parque y a proteger el punto de trabajo lo máximo posible.
Tenemos la parte de Threat Protection, que tendría que ver más por la detención de esos ataques y el cómo responder a ellos. Como podéis ver, pues tenemos ahí Defender for Firewall, tenemos el Defender for Credential, BitLocker, que muchos conoceréis, la parte de Information Protection, el Defender for Endpoint, etcétera, etcétera. Muchos de ellos solo están exclusivos en la E5, que la E5 el mayor factor que tiene en la parte de seguridad y por ello solo están incluidos en E5, pero muchísimos de estos puntos sí los tenéis incluidos en un E3 o tenéis incluidos en el módulo de MS, por ejemplo. Luego tenemos la parte de identidad en otro gran módulo, que es todo lo que tiene que ver con el usuario o la identidad de su usuario y cómo lo utilizan esas herramientas de terceros también, ¿vale? Que es muy importante que esas herramientas de terceros que se nutren de esa identidad también esté protegido esa identidad, ¿vale? Y así a grandes rasgos tenemos la parte governance, que es la parte de compliance y cómo, cómo responder a esos ataques dentro del compliance, ¿vale? La parte de Information Protection que os he comentado anteriormente, pues toda la variedad que tenemos. Tenemos desde etiquetas manuales, etiquetas automáticas, la parte de cumplimiento del EP, endpoint del EP. Tenemos un montón de opciones, ¿vale? Que podemos ver en pantalla. Y luego tenemos la parte de Discovery y Auditing, que es más el compliance dentro de la organización, más el cómo securizar cuando, por ejemplo, un usuario se va de la compañía y necesito que esa información prevalezca durante 7 años, 5 años, según la política que cumpla la empresa. Pues toda toda esa retención que necesito del usuario, toda esa información que tengo que salvaguardar durante X tiempo, toda esa parte sería la Discovery y Auditing. Y por último, mencionar también a nivel de add-ons que disponemos de add-ons individuales para la parte de seguridad o de compliance, ¿vale? Esos add-ons, como veis en pantalla, se pueden comprar por separado y no hace falta irnos a la suite de 5 para conseguir esa protección adicional, sino que podemos pagar ese add-on independiente y eso nos daría capacidad para poder proteger aún más el sistema, pero sin gastarnos tanto como es irnos a la solución E5, la cual es bastante cara. También mencionar que si, por ejemplo, partimos de una E3 y queremos ir a una E5, al final, si vamos a contratar más de 2 add-ons dentro del entorno, ya no sale rentable, ya sale rentable irse a un E5. Pero bueno, como podéis ver en pantalla, pues según la tipología de empresa, según las necesidades, se pueden contratar estos add-ons adicionales pues, a aquellos usuarios más VIP, a aquellos usuarios que el cual necesita un reporte más exhaustivo, etcétera. Y por último, también enseñaros que al final Microsoft cumple tiene un cumplimiento bastante grande dentro de su entorno, tanto en la parte de M365, como en la parte de Microsoft Azure, ¿vale? En su cloud. Aquí destacar la parte del esquema nacional de seguridad, que lo tenemos ahora mismo en pantalla, que muchas de las empresas con las que trabajamos, muchos de los partners, nos solicitan, oye, es que tengo que cumplir el esquema nacional de seguridad. Pues Microsoft cumple con este esquema y todo lo que pongamos dentro de su plataforma, siempre y cuando tengamos ese cumplimiento que comentaba antes en Purview bien puesto, ellos te dan las herramientas, pero tú tienes que cumplirlo internamente. Pues que sepáis que uno de esos factores que lo cumple. Y por otro lado tenemos la parte de la ley de protección de datos, que también está muy de moda, llevamos unos años trabajando en ella, pues tanto la Azure como la parte de Microsoft 365 cumplen con toda la parte de GDPR y la protección de datos. En pantalla podéis ver otro, por ejemplo, IPA, muy importante para entornos de salud, NHS, para la parte de UK, muchos temas de salud también a nivel internacional, todas las ISO que podéis ver, 27001, las básicas, hasta otras más complejas. Pues todos estos patrones los cumple Microsoft y lo tenemos dentro del catálogo de Microsoft.
También decir que en caso de algún tipo de auditoría, por ejemplo, si necesitamos realizar una auditoría para cumplir la 27001, por ejemplo, Microsoft ya te provee de esos informes dentro de esa infraestructura para decir dentro de esa auditoría que vosotros estáis cumpliendo con estas normativas. Entonces, automáticamente ya vais a tener esos reports y no necesitáis que el auditor entre dentro de los sistemas y audite vuestro sistema, porque ya directamente vais a tener esos informes que son verídicos y no solo los hace Microsoft, sino los hacen empresas de terceros que les auditan al propio Microsoft. Entonces son verídicos y se pueden demostrar que son válidos, vamos, son más que válidos. Y no me quiero enrollar mucho más. Siguientes pasos, pues aquí evidentemente os he hablado de muchas soluciones y si tenéis alguna duda, si queréis profundizar en alguna de esas soluciones, hacérnoslo llegar, hablamos y yo creo que desde Crayon os podemos ayudar en toda la parte de seguridad y a mitigar todos esos ataques que cada vez estamos viendo más en estas infraestructuras. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi presentación. Cualquier cosa tenéis mi contacto y hablamos y vemos cualquier solución. ¿Vale? Muchas gracias, Antonio. Nada. Si tenéis cualquier pregunta, podéis preguntar también por el chat igualmente y si no, bueno, os podéis poner en contacto con nosotros y atenderemos vuestras cuestiones. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.